Televidentes de Cable Digital, buenas noches, como todos los miércoles por esta pantalla de Canal 2, Socialmente, para hablar, bueno, de cara a esta carrera de las elecciones que vamos a tener en el mes de octubre, el próximo domingo 22, ¿verdad? 22 de octubre vamos a estar con la cobertura, pero obviamente en la antesala con los actores políticos y necesariamente tenemos que hablar de nuestra Villa Dolores, del departamento San Javier, cómo se vienen comportando cada uno de los partidos políticos de cara a esta elección. Muchos dicen que no es tan importante, que la participación de la gente no va a ser como otras elecciones, como esa intendente, gobernador o presidente, pero claro, sabemos que son elecciones obligatorias, donde el pueblo, el ciudadano, debe ir casualmente a sufragar el próximo domingo 22. Así que para esta noche de miércoles hemos invitado a los referentes de Cambiemos, que tanto se ha hablado en estos últimos días por, obviamente, la llegada de la intendente Gloria Pereira a este espacio político que también está cuestionada, obviamente, la intendente por mucha gente, ¿no? No solamente de los actores políticos, sino también de mucha gente que confió el voto popular en su momento por Concertación Forja y que hoy se siente, si se quiere, muchas de estas personas que no están de acuerdo, otros sorprendidos por esto de pasarse de un espacio político a otro. Algo que se ha puesto de moda en los últimos años en nuestra República Argentina. Está con nosotros en esta noche, en esta primera parte de nuestro programa Socialmente, Sebastián Quiroga y Adriel, así es, Cabo, que nos vamos a casualmente compenetrar de todo el trabajo previo a estas elecciones del 22 de octubre. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Ariel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Ariel. Dije bien a Adriel, ¿verdad? Perfecto. Bueno, chicos, ¿cómo se viene trabajando? Y un poco diciendo esto que marcábamos al principio, que la gente viene hablando mucho de Cambiemos en Villa Dolores por esta llegada, podemos decir oficialmente, hace horas o pocos días, donde la intendente Gloria Pereira se ha puesto un poco al frente de lo que es este espacio político. A ver, tenemos que marcar una diferencia clara en esto. A ver. Bien. La intendente de la ciudad de Villa Dolores es claramente el personaje o el insumo político más importante, ¿sí?, por el hecho de tener una gestión sobre sus espaldas dentro del espacio en este momento, desde el mismo momento que se sumó. ¿Sí? Por eso quizás sea la figura con mayor exposición. Pero si algo tenemos que destacar siempre, que siempre ha tenido Cambiemos, es el hecho que somos todos un conjunto de iguales en el fondo. ¿Bien? Te lo voy a reiterar, con esto no estoy queriendo desconocer la investidura del intendente, porque vamos a ser sinceros, es quien quizás esté jugando más, su capital político al ponerse al frente como imagen de una campaña. Pero si algo debemos destacar siempre que Cambiemos, que no es una cuestión vertical, sino que es más bien horizontal la organización que se tiene. Y con esta decisión de la intendente de pasarse, digamos, a formar parte de lo que hoy es Cambiemos, bueno, el común, pero en su momento, digo, hay mucha gente que se termina descolocando, por decirlo de alguna manera, porque dice, bueno, en su momento la intendente estuvo con su padre, fue jefa de gabinete, apoyando el gobierno de Néstor y Cristina, y hoy este cambio rotundo. ¿Cómo lo toman ustedes también? Porque ustedes también han sido críticos con el gobierno anterior, los hechos de corrupción que hasta el día de hoy están siendo investigados. Digo, ¿cómo se
se va dejando de lado o se percibe también porque la gente está desorientada con todas estas cuestiones? A ver, hay juicios de valores que no nos corresponde por ahí a nosotros hacer en realidad. Hay cuestiones que si uno las analiza desde la convicción, hay mucha gente que en esto venimos defendiendo hace ya bastante tiempo la gestión del presidente Macri, inclusive desde las mismas campañas que se hicieron en el 2015, pero bienvenida sea, y si algo tenemos dentro de Cambiemos, y siempre se ha predicado con eso, es el hecho de ser generosos con cualquier espacio político que se quiera sumar. En el caso de la intendenta creo que es muy acertado desde el punto de vista que ella tiene que gestionar para los dolorenses, ¿bien? Después podemos tener diferencias de método, podemos tener diferencias de la manera de hacer política, pero son cuestiones que puertas adentro se pueden zanjar tranquilamente en la medida que todos estemos dispuestos a sumar y convivir dentro de un espacio político. Bien, nosotros decíamos, Ariel, también esta cuestión que tiene que ver con, digo, tantos espacios políticos, o digo, tantos partidos políticos formando parte de Cambiemos, digo, ¿cómo se llega a ponerse de acuerdo? Porque no debe ser fácil, digo, porque cada uno tiene su idea, su posición, su ambición. Su forma de hacer las cosas. Exactamente. Sí, su idiosincrasia. Bueno, sí, hay que ponerse de acuerdo y no es fácil. Tratamos en lo posible en realizar la tarea lo mejor que se puede. Y bueno, aunar esfuerzo y bueno, tenemos las elecciones a 3 semanas, nos queda re poquito. Y el trabajo que se viene realizando, digo, porque también en esto muchos opinan que hay que seguir con la vieja escuela, de ir a quedar bien con un colchón, con una caja de mercadería, ir a buscar al vecino, digo, algo muy de los pueblos, ¿no? Esto de ir a buscar al vecino, acercarlo, como un servicio que se le brinda también a ese vecino. Otros que no están de acuerdo, que hay que dejarlo que vaya solo. ¿Cómo se trabaja en base a esto también? Dale. A ver, claramente hay muchas cosas que han ido cambiando y hay que entender que la política es dinámica, ¿bien? Y bien lo dice una metáfora que es el arte de lo posible. Hoy por hoy, sin ir más lejos, se está haciendo mucho hincapié, por ejemplo, a hacer política desde las redes sociales, ¿bien? Tener llegada con el mensaje mediante las redes sociales. Antes quizás se empapelaba o se llenaba de pasacalles, o tenías publicidades radiales en los diarios y todo lo demás. Hoy todo el mundo anda con un teléfono en el bolsillo en el cual tiene por lo menos 3 o 4 redes sociales, con las cuales se inunda el mensaje. Yo cuento, en lo particular me toca muchas veces hacer capacitaciones fiscales, y les cuento una anécdota que me pasó hace no mucho tiempo, de ir a Quines en San Luis, donde han blanqueado todas las paredes, y en todas las paredes está la frase de Adolfo 2017. Sí. Me senté en la plaza a tomar un café con unos amigos y ver que nadie miraba esa pared pintada con ese cartel, pero todo el mundo miraba su celular. Claro. O sea, es una observación que por ahí puede parecer hasta tonta, pero vos te das cuenta el poder de penetración que tiene. O sea que de hecho le dio un resultado bárbaro a Macri para llegar a ser presidente. No te quepa la menor duda. Entonces, ¿qué te quería significar con todo esto? Como vos bien decís, hay métodos viejos, métodos nuevos, que todos suman, llegado el caso, pero es más difícil por ahí que quien tiene el método viejo se ayorne al método nuevo, ¿sí? Y volver. Exactamente, que volver. Entonces, por ahí los que venimos con una impronta un poquito más nueva, tenemos que saber convivir con algunos métodos de la política vieja. Compartirlos o no, bueno, eso es una cuestión que ya dentro de cada partido político que conforma este espacio. Establecer que cada uno aporte con lo suyo, digamos. Si hay que ir a buscar a la gente, se irá a buscar. Si el que quiera hacer el trabajo de redes social también se hace. Digo, cada uno pone su granito de arena de su espacio. Tal cual, esa es la idea, sumar. Está bien. Chicos, ¿cómo han tomado esto en los últimos días? La intendente Gloria Pereira recibió al actual legislador departamental Oscar González. Bueno, en su momento le pidió reunirse a solas. La intendente prácticamente, no digo enojada, pero con
algún tono, si se quiere, que hasta sorprendió a los presentes, no quiso reunirse en privado. ¿Qué tiene de malo reunirse con un legislador que por ahí me parece que es el representante del departamento, que en la cuestión privada, en esa reunión privada, se pueden dirimir cuestiones que a lo mejor en el grupo no se pueden establecer? ¿Está bien, está mal esto que ha hecho la mandataria? Yo no voy a decir que cada uno sabe lo que hace. Como dijimos hace un ratito, somos respetuosos de todos los partidos políticos, así que saque cada uno sus conclusiones. Si es con respeto, siempre nos sentaremos en una mesa a dialogar, somos abiertos, ¿no es cierto? Si ella habrá tenido motivos para tomar la decisión que tomó, y ella sabrá por qué lo hace, no soy quien para juzgarla, y cada uno sacará sus opiniones. Claro, uno plantea esto, Sebastián, más allá de que cada uno decide porque tiene la posibilidad de hacerlo. Digo, cuando uno tiene la posibilidad de estar frente a un legislador, que es casualmente quien debe trabajar con los intendentes, jefes comunales, para llevar casualmente esa necesidad que tiene cada comuna o ciudad. Yo decía la otra vez, y he planteado esta situación, esta necesidad, emergencia que tenemos en Villa Dolores, de contar, por ejemplo, con cámaras de seguridad. Que casualmente preguntamos, y lo debe gestionar el municipio, porque es una herramienta legal que le corresponde al municipio gestionarlo ante el gobierno de la provincia. Y por ahí no se ha hecho por esta cuestión, ¿no? Esta cuestión menor que no debería existir. No porque son de Unión por Córdoba, porque es el partido que a lo mejor no tiene el color político que yo tengo. Digo, me parece que no nos vamos ayornando casualmente a tiempos donde la gente demanda soluciones. Hoy la seguridad debe ser casualmente lo que nos debe mantener todavía los dolorenses con esta tranquilidad que nos toca vivir. ¿Qué vamos a esperar? ¿Una ola de asaltos, una ola de delincuencia para recién salir a gestionar? En estas cuestiones nosotros no estamos de acuerdo que la intendente se ponga en esta postura de estar enojada o de no gestionar lo que debe gestionar, porque también el pueblo, a través del voto popular, le ha otorgado esta herramienta de gestionar y trabajar para el pueblo. Me parece que no es un dato menor tener cámaras de seguridad. Hoy Villa de las Rosas, por ejemplo, una población... Sí, que debe tener la 10ª parte de población que tiene Villa Dolores, y hoy ya ha gestionado y tiene 4 cámaras de seguridad. Hoy Villa Dolores tiene solamente 3 cámaras de seguridad. Me parece una vergüenza que tengamos 3 cámaras de seguridad, pudiendo tener 30 o 40, que me parece una ciudad como la nuestra debería tener. Voy a volver sobre algo que dije recién. La dinámica de la política, ¿sí? No siempre va con la dinámica de la necesidad de la gente, ¿bien? Y eso es algo que se va a tener que empezar a adaptar. ¿Qué te quiero decir? Hay que ser más práctico. Hay que ser mucho más práctico, más expeditivo en algunas cosas, eso sí. Voy a sumarme a las palabras que dijo Adriel recién. O sea, nosotros por ahí no somos quienes... para juzgar la actitud del intendente. Si vos me preguntas una opinión personal, quizás sí debería haberse sentado con el legislador. Tendrá sus motivos para no haberlo hecho, tendrá que hacer su análisis personal, ella y su gente, para ver si eso sumó o no sumó a la gestión hacia el vecino, sobre todas las cosas. O sea, yo como vecino puedo ir a pedirle explicaciones, ¿sí? No como congéneres dentro de un espacio político. No sé si quiero separar las cosas para que se entienda. ¿Cree que van a llegar cosas importantes a Villa Dolores por parte del gobierno nacional? Uno estaba acostumbrado en la gestión del intendente, del ex intendente Juan Pereira, a que permanentemente llegaban dinero u obras o aportes del gobierno nacional, teleconferencia con la presencia de la ex presidente. Digo, ¿se va a repetir este capítulo de recibir aportes nacionales para obras en Villa Dolores? Ya se están recibiendo, no solamente en Villa Dolores, sino en todo el departamento de San Javier y en Córdoba misma. O sea, yo invito a cualquier persona que haga una observación rápida de las obras que se están haciendo, que muchas veces uno entiende que la factura a la provincia, por ejemplo, los gasoductos que se han hecho, el que llegó hace poquito hasta Los Cerrillos, que lo facturó claramente Unión por Córdoba, no lo financió la provincia, está hecho con dineros de la nación. No nos olvidemos que la nación ha pagado la deuda que históricamente venía arrastrando durante toda la época del kirchnerismo,
la provincia de Córdoba venía reclamando una deuda. Era justa. Más que justa, ¿bien? No se pagaba porque éramos claramente discriminados, fuimos claramente discriminados durante 12 años. Entonces, a partir de este nuevo orden político, se hizo el pago como correspondía. Entonces, eso es parte de las obras que está haciendo la provincia. Tenemos que entender una cuestión muy clara. Este gobierno que encabeza el ingeniero Macri trabaja de manera escalonada. Nación, provincia, municipios y comunas. ¿Bien? Toda obra que se hace en un país que tiene una organización republicana como la República Argentina, justamente, se hace avalado por el Estado Nacional. Tiene que bajar el dinero del Estado Nacional, avalártelo el gobierno provincial y llega al municipio o comuna para que se desarrolle la obra. En algunos casos la ejecuta la provincia por una cuestión de infraestructura, en otros casos lo ejecuta directamente el municipio. El problema más serio que tenemos, y esto es una cuestión, vuelvo a lo mismo, de nueva y vieja política, es que estamos acostumbrados a ver el cartel. Y es más importante el cartel que la obra. ¿Bien? ¿Esto también es la idea de cambiar la vieja política? Totalmente. O sea, yo creo que, voy a insistir en esto, es mucho más importante la obra que quien esté firmándolo abajo. ¿Bien? Yo creo que hace unos días, te lo mencioné esto en una conferencia de prensa, estábamos muy acostumbrados al cartel celeste que decía aquí la nación crece, gestión Cristina Kirchner. Exacto. ¿Sí? En todos los municipios de todo el país y en todas las provincias que eran afín sobre todo al kirchnerismo. Yo por una cuestión de trabajo tengo la suerte de viajar bastante y ese cartel vos lo veías en todos lados. Hoy no vas a ver un día, no vas a ver un cartel que te diga en una ruta esta gestión Mauricio Macri. ¿Sí? Ni siquiera va a haber un cartel de Cambiemos. ¿Se entiende? O sea, se ve un cartel que dice, se está ejecutando la autopista, la autovía, estamos haciendo en este momento a nivel nacional, y Córdoba y Villa Dolores, el departamento de San Javier y los alrededores es parte, se están haciendo más rutas que en los últimos 70 años. Más autovías, o sea, autopistas, para darle mayor seguridad a la gente que en los últimos 70 años. Es un dato que no es menor. Y con un costo de un 40% menos que hace 2 años atrás. O sea, ahí ya tenemos que hacer un juicio ya valorativo si estaba sobrevaluado o no. Pero a lo que voy, en obra pública hoy se está invirtiendo la misma plata que antes, pero te está rindiendo un 40% más. Está bien. O sea, eso es muy significativo. ¿Cómo se inyecta? Está bien, la obra pública a nivel país era importante, bárbaro. Pero digo, hay mucha gente que hoy salió un informe del jefe de gabinete Peña diciendo, bueno, que ha bajado la pobreza en la Argentina. Pero la pobreza, alguna vez debemos entender que la vamos a combatir con trabajo, con producción. O sea, basta de estos paliativos, que el Córdoba te ayuda, que Vida Digna, que más tarde te ayudo, que el Pila, digo, permanentemente vemos que estos programas, que estos créditos que va recibiendo la gente, no dejan ser más que un paliativo. O sea, no deja de ser una ayuda momentánea. ¿Cuándo vamos a empezar a tener? Yo quisiera que Macri, así que esa misma fuerza que le está poniendo a la obra pública, que también le dé la posibilidad a la gente de tener un trabajo digno. Y cuando hablo de tener ese trabajo digno, debemos trabajar casualmente con esos empresarios o microemprendedores que puedan crecer, que puedan avanzar. No podemos seguir viviendo en esta Villa Dolores, y yo hablo de Villa Dolores porque nosotros vivimos acá y debemos defender también este patrimonio. Tenemos un parque industrial que fue inaugurado y que hoy no ha venido prácticamente a nadie. O por lo menos nadie salió a gestionar, a que vengan empresas a radicarse. Con el agravante de tener un vertedero al lado. Digo, debemos empezar a trabajar en serio, porque si nos vamos a quedar solamente con la obra pública, que seguramente es necesaria, también debemos entender que el gran movimiento de un país lo hace casualmente la gente trabajando. Yo creo que es todo parte de lo mismo en cierta medida. O sea, a ver, vos para poder producir tenés que tener los caminos para sacar esa producción. Puntualmente te hablo de las rutas, me puedo referir a los 1.500 kilómetros de vías,
que se está... ¿Volverá el tren a Villa Dolores? Espero que sí, sería muy bueno. Bueno, y de paso la autopista que venimos hablando de esta 148, que bueno, ya se tiene algún contacto, que vengan para acá también. A ver, tenemos que pasar blanco sobre negro en esto. En este país, muchos pueblos en general, pueblos y ciudades, desaparecieron a partir de que desapareció el tren, porque eran pueblos ferroviarios puntualmente. Entonces, que el tren se agilice, se vuelva a darle auge al tren, más que nada por el tema de carga en este país, me parece algo esencial. Descomprimís las rutas, claro, tenés menos riesgo de accidente, tenés mayor capacidad de carga, es menor el costo de flete, y eso ¿a qué te lleva? A poder producir de otra manera y a hacerlo mucho más ágil. Entonces, vos me decís, la obra pública está buena, pero no es todo. En realidad, yo te digo, ha bajado la pobreza, ¿sí?, en 3 puntos, que si bien parece poco, ¿sí?, pero estamos hablando de casi 750.000 personas, ¿sí? Es un dato que en los 45 millones de personas que tenemos en el país quizás es poco, no se nota, ¿sí?, pero ya es algo, ¿bien? Y ya es un dato cierto, que eso es lo más destacable. Nadie te está diciendo que vivimos en Alemania y que se come por 6 pesos. ¿Se entiende? Te están diciendo, teníamos 32% de pobreza, hoy tenemos el 28,6%. ¿Bien? El 28,6%. ¿Es una vergüenza para un país con los recursos que tiene Argentina? Sí. En 2 años, o en casi 2 años que llevamos de gestión, se logró bajar 3 puntos. ¿Es poco o es mucho? Se verá en el tiempo. Hoy es lo que hasta donde se pudo llegar, y es en lo que se sigue trabajando, de seguir bajando ese índice. O sea, es lo mismo que la inflación, cuando todo el mundo te habla así, porque hoy tenemos la inflación que teníamos el año pasado, un poco menos, el anteaño pasado ni que hablar, o sea, porque cuando se fue el gobierno kirchnerista teníamos casi un 40% de inflación, que en realidad te decían que tenías un 12, un 13, y hoy tenés un número real. O sea, el número que vos tenés hoy es real. Lo que vos sentís, el impacto en el bolsillo, que yo coincido que por ahí no deberíamos tenerlo, que la vida debería ser más digna, que todos deberíamos tener un trabajo genuino, está bárbaro, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Lamentablemente vos tenés que crear las condiciones para poder generar esas fuentes genuinas de trabajo. Con respecto a tu pregunta, ¿cómo se combate la pobreza? Yo creo, y esto te lo repite constantemente el ingeniero Macri, la educación, ¿sí?, es parte fundamental de ese combate a la pobreza. Para poder llegar a esa promesa de campaña que fue la pobreza cero, tenemos que empezar por educarnos para que una persona educada pueda conseguir un trabajo digno, y ese trabajo digno sea el que lo saque de la pobreza. Es una cuestión muy sencilla, es muy sencilla de evaluar, no es sencilla, claro, de hacer. Totalmente. Pero yo creo que vamos bien en ese camino, o sea, todos los índices y todos los números te marcan eso. ¿Se va aprendiendo en base a la gestión? Digo, porque, a ver, se criticó mucho en su momento cuando, recuerdo hace unos meses, las personas que tenían alguna pensión, bueno, se sentían prácticamente dejadas de lado, hubo que volver atrás, digo, hubo varios avanzar y retroceder, si bien es parte de un reconocimiento al error, pero también forma parte de, si se quiere, no teniendo en claro esa decisión o no avanzando en el momento en que hay que avanzar. Digo, no se puede ir permanentemente, usted puede maniobrar sobre la marcha. Digo, hay mucha gente que la estaba pasando mal y que la pasó mal en su momento. Digo, estos son datos que no son menores. No estamos hablando de la conducción de una empresa de 20 empleados. Estamos hablando de la conducción de una nación. Usted sabe que la gente la pasó muy mal en ese momento. Y después se volvió atrás. Pero claro, la gente no se olvida de esas decisiones políticas que mucha gente se sintió perjudicada en ese momento. En realidad, hay decisiones que sí se ha hecho una marcha atrás, llamémosle así, sobre cada una, pero tenemos que entender que estamos en un escenario altamente complejo, ¿bien? En donde vos tenías gente que, por ejemplo, en el PAMI, sin ir más lejos, eran propietarios de 4 o 5 viviendas, 3 o 4 autos,
y cobraban pensiones, cobraban ayudas, y había gente que realmente lo necesitaba y que quizás todavía realmente... pagando justo por pecadores, a eso me refiero. Pero pasa que en un escenario tan complejo siempre va a pasar eso, y es lamentable, pero en el mismo momento que se da la marcha atrás sobre esa decisión y se busca tomar otro camino para llegar al mismo objetivo, o sea, que lo reciba la persona que realmente lo necesita. ¿Hoy se está haciendo ese chequeo? Hoy se está haciendo. Es más, cuando yo creo que si duró 20 días, esa decisión, creo que me estoy exagerando. Entonces se dio marcha atrás y hoy se está haciendo el análisis al revés. Está bien. Como debe ser. Como debe ser. Ahora, ¿qué va a pasar con la cantidad de jóvenes que tenemos en todo el país sanos y que hoy están pensionados? Millones, estamos hablando de millones. Las comunas y municipios hicieron lo que quisieron con esto, y esto es un delito. Estamos hablando de que han pensionado con la firma de un profesional médico, firmando la discapacidad de una persona que hoy juega la pelota, mira, camina, y le está sacando, como decía Sebastián, la posibilidad quizás a esa persona que sí tiene la discapacidad y que a lo mejor hoy no la está cobrando. Bueno, pero estamos hablando de, Ariel, de que hemos recibido un país donde por todos lados, donde vos querés profundizar una tarea, querés llevar a cabo algo serio, nos encontramos que hay desbarajustes. Entonces, qué difícil se hace cuando uno quiere hacer las cosas bien y se encuentra que no tiene que empezar de cero, tiene que empezar de mucho más atrás y rever todo. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que hurgar el pasado, tenemos que ver cómo se hicieron esas tareas y llevarlas a cabo de otra forma y recomponer lo que se hizo mal, seguir adelante con las cosas que se están haciendo bien, y esto es básico, pero para todos los rubros, para el empleo, para los subsidios, no nos olvidemos que hemos recibido un país en muy mal estado. Chicos, ¿cómo se combate, desde el lugar que hoy tiene el ingeniero Macri, la droga, por ejemplo, ¿no? Que era prácticamente era una fiesta, ¿no? Porque no había controles por ninguna frontera. Las grandes campañas políticas, y esto hay que decirlo, han sido casualmente bancadas con este dinero que mueve casualmente el flagelo de la droga. ¿Cómo se da esta vuelta de rosca, este quiebre para decir, bueno, es un monstruo el que tenemos al frente, hay un gran negocio atrás y también una gran oportunidad a la vuelta? ¿Cómo se va girando y hablando con esa, porque no se puede predicar con la balagueta abierta, como se dice vulgarmente? ¿Cómo le vamos haciendo entender a la gente que nosotros, o que ustedes, el presidente con su gente, quieren hacer las cosas bien? No es fácil combatir la droga en este país cuando hay tanta mafia atrás de eso. Es un flagelo a nivel mundial aterrador, pero con el ejemplo. ¿Y cómo es con el ejemplo? Eugenio Vidal, han visto lo que han hecho, saben dónde vive, ¿sí? Tiene que estar prácticamente atrincherada y cuidada permanentemente las 24 horas del día. ¿Pero por qué? Porque quiere combatir el narcotráfico y lo ha demostrado, entonces la gente lo ve. Se han traído aviones nuevos. ¿Cuánto hacía que Argentina no compraba aviones? Sabemos que van a ser para patrullar las fronteras nuestras. ¿Cuánto tiempo hace que eso no se hacía? La sociedad lo ve. La sociedad está con Cambiemos. La sociedad se cansó, dijo basta hace mucho tiempo. Lo está demostrando cada vez que va a las urnas, ¿sí? Este 22 estamos convencidos que va a volver a dar un voto más positivo que en las PASO. Así se hace, de a poquito, todos los días. Y hay que seguir para adelante. ¿Cuál va a ser la pauta, de trabajo de cara a esta elección en Villa Dolores, en el departamento? Bueno, en Villa Dolores ganó Unión por Córdoba por muy poquitos votos. Arañando, poniéndose, si se quiere, parte de la estructura ese día con alguna movilidad y demás. Hoy con la gente que se ha sumado a Cambiemos, con la estructura de la intendente Gloria Pereira, ¿cuál va a ser el panorama o cómo creen ustedes que va a ser ese día en Villa Dolores? Nosotros en particular siempre hemos tenido la misma tónica para trabajar, y tiene que ver mucho con el tema de cuidar el voto,
La fiscalización es algo que... ¿Qué es cuidar el voto? Fiscalizar, puntualmente fiscalizar. Tenemos un ejército, siempre digo yo, de fiscales, que son nuestro mayor capital, sobre todo el día de la elección, porque, digamos, el voto es un derecho, ¿bien? Un derecho constitucional. Y si no predicamos, justamente con el ejemplo de cuidarlo, de que la voluntad del elector sea respetada, estamos siendo infieles a nuestros principios. Entonces, estamos trabajando mucho en el tema de la fiscalización, tanto en Villa Dolores como en el departamento San Javier. Es algo que, bueno, yo justo en lo particular siempre me he puesto un poquito al hombro esa parte, en lo particular. Pero digo, ¿no? tener la estructura de la intendente, digo, va a ayudar mucho más. Suma, obviamente que suma porque tienen gente ya capacitada con muchas elecciones, que vuelve a lo mismo, o sea, tenemos que aprender a concatenar las maneras de trabajar, pero sí, obviamente que suma, o sea... ¿Creen que se va a dar vuelta esta diferencia de Unión por Córdoba en Villa Dolores de la última elección? Y en Villa Dolores seguramente sí. ¿Y en el departamento cómo lo ven? El departamento es cuesta arriba, vamos a ser sinceros. Porque hay una muy buena imagen, digo, de Oscar González en el departamento, digo, mucha presencia política, aportes económicos. Sin duda. Suma también, nosotros siempre cuando solemos charlar y referirnos al doctor González, estoy hablando desde el PRO, ¿no? En las reuniones que... Ahí yo no quiero generalizar a Cambiemos. Siempre hablamos que el doctor González, y esto lo digo con el mayor respeto, es un pez de aguas profundas, ¿sí? Es difícil de pescar a la hora de una elección. Entonces, es un adversario político, ¿sí? De mucho respeto, claro, ¿bien? Entonces, al tener presencia en todo el departamento, vuelvo a usar la frase que usé recién, se hace cuesta arriba, claro. Lo cual no es imposible, nosotros estamos trabajando firmemente en todas las localidades del departamento para llegar a un triunfo cómodo el día 22 de octubre. ¿Cómo se va llegando al departamento? ¿Cómo se le llega a ese vecino común que trabaja en la papa, ese vecino que tiene un almacén, una panadería? ¿Qué se le dice? ¿Cómo se puede llegar con el mensaje? En el caso nuestro, haciendo lo que viene haciendo Mauricio Macri desde que asumió como presidente, haciendo timbreado, que es lo que acostumbramos a hacer, y conversar con la gente, de los barrios, de donde sea. Así lo hemos hecho, lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo en un futuro. ¿Son muchos los que caminan, digo, el departamento? ¿Nos acompañan muchas personas o son un par? Somos mucho más de lo que se ve. Por lo general las caras visibles y los que nos animamos a salir enfrente de una cámara somos menos, obviamente, porque todos tenemos perfiles diferentes. Seguro. Pero somos mucha gente y es mucha la gente que por ahí te dice, yo por ahí no me animo a salir en público, pero sí estoy para acompañarte a que vayamos a timbrear a mi barrio o a mi pueblo. Es mucha la gente que está con el cambio, o sea, es mucha la gente que se cansó del ninguneo político, de que lo usaran para una campaña y después lo dejaran de lado, o sea, se olvidara, pasara al olvido todas las promesas que se hicieron en el momento de hacer un mega acto con 500 personas que fueron a comer el chori. Yo prefiero juntarme con 5 o 6 personas en una casa a tomar mate y escuchar a cada uno sus necesidades. O sea, más de persona a persona, digamos. Por supuesto, o sea, porque, a ver, de última yo no sé si le voy a poder llevar todas las soluciones, pero sí yo le puedo prometer a cualquier persona con la que yo le voy a tocar la puerta de la casa, lo mismo que hace Macri, es decirle, estamos trabajando para que vos vivas mejor. O sea, estamos trabajando para que vos tengas un futuro mejor. En lo particular, y creo que siempre lo hemos hablado de esto, nos hemos comprometido gente que venimos desde el llano, que no venimos de la política, de hacer política toda la vida. ¿Por qué? Porque queremos algo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para los que tengan nietos, es dejar un país mejor. Está bien. Chicos, cuando se habla de este porcentaje tan alto de pobreza en la provincia de Córdoba, ¿es tan así? Se habla de casi un 40% de pobreza, digo,
en un gobierno que, bueno, ha hecho tanta obra pública, que entrega tantos créditos a la gente. Digo, ¿cuál es la realidad de este porcentaje que hoy muchos comentan o los opositores comentan? Córdoba, si no mal recuerdo, estamos hablando de un 32%, ¿no?, de pobreza. Esto habría que preguntarle más a Unión por Córdoba, que hace tantos años que está sentado en el sillón, ¿no?, que ha pasado todos estos años. Nosotros creemos y estamos convencidos que esto se tiene que revertir y que se puede hacer distinto. Por eso, como dijo Sebastián recién, somos personas que hace poco que estamos en la política, ¿sí?, porque estamos convencidos y creemos que se puede hacer diferente y de una mejor manera. Estamos buscando la posibilidad, la oportunidad que la sociedad nos tiene que dar a nosotros. ¿Es el fin de ciclo de Unión por Córdoba este mandato de Schiaretti? Qué pregunta. Yo creo que sí. O sea, por lo menos como Unión por Córdoba creo que sí. No creo que como justicialismo, peronismo, tienen un ADN bastante volátil en eso. O sea, han tenido siempre nombres distintos y con las mismas caras, ¿no? Claro. Como Unión por Córdoba yo creo que sí, que ya es un ciclo que está agotado, claramente. Y vos lo notás en el pulso de la sociedad. O sea, con quien vos hables, te das cuenta que ya hay cierto descontento y los mismos números te lo muestran. O sea, cada elección han venido sumando cada vez menos cantidad de votos. O sea, hoy la intención de voto de tener en la provincia de Córdoba un 20% de diferencia entre Héctor Baldassi y Martín Yarlora te está hablando de un descontento general en la gente bastante manifiesto. Chicos, ayer la intendente dijo: yo soy radical, siempre fui radical, nunca fui kirchnerista. Bueno, muchas veces no queremos chocar con la intendente porque se enoja, pero bueno, la gente sabe que fue parte del kirchnerismo, formó parte de Concertación Forja, que su padre conducía esta ciudad y de hecho apoyaba las políticas de Cristina y Néstor. Digo, cuando la intendente dice esto, yo soy radical, y al mismo tiempo quiere armar otro espacio político, ¿a qué estamos jugando? Digo, ¿por qué si una persona dice yo soy radical o fui radical toda mi vida, bueno, ¿por qué no me termino afiliando a ese partido? Digo, muchas veces no la entiendo a la intendente, o muchas veces mucha gente no la entiende a la intendente. A ver, voy a volver, creo que fue la primera frase que utilicé. Hay cuestiones que son para solucionar puertas adentro dentro de cada partido político que conforma este espacio. Si vos querés una opinión personal, y de esto lo digo desde mi persona, ni siquiera hablo en representación de un pensamiento colectivo, ¿sí? Simplemente te voy a dar mi opinión personal. Cristina Kirchner también dijo que ella nunca fue kirchnerista. Bien. Muchas veces es un juego de palabras que tenemos que entender. Si uno hace una lectura real de la situación, la profesora Pereira fue radical toda su vida. Bien. Entonces, no es de extrañarse que tenga esta expresión, y es más que respetable. O sea, porque en su ADN político y en el seno en el cual ella se crió, políticamente hablando, fue radical. Si después, por circunstancias de gestión y política y demás, su padre tomó la decisión de aliarse a las filas del kirchnerismo, son cuestiones que solamente la historia va a decir si estuvieron bien o si estuvieron mal. Si uno tiene que hacer un análisis hoy donde está tan mal visto el kirchnerismo, te tengo que decir, no, yo con ellos no me puedo sentar ni a charlar, pero es algo que hay que tener cierta flexibilidad, cierta amplitud para entender que no todo es tan malo, no todo es 100% malo ni 100% bueno. Hay que tomar lo rescatable y lo bueno de la actitud de sumarse. ¿Para qué? Para generar un cambio dentro de lo que es Villa Dolores. Después, como te digo, será la historia, ¿sí? Y no la historia de hoy, sino con los años la que juzgue si estuvo bien la decisión, si estuvo mal, si ella realmente fue kirchnerista, si fue radical, si fue de un partido vecinalista. Las obras son lo que va quedando, en realidad. La gente no se acuerda de qué partido era Sarmiento, ¿sí? O de qué tendencia política tenía. Se acuerda que fue el gran educador, el presidente que creó la mayor cantidad de escuelas en un principio del sistema educativo de la Argentina.
nadie sabía si era conservador, si pertenecía a unitarios, federales. Tenés que ponerte a leer para entender de eso. Chicos, se me acabó el tiempo. Agradecerles por su visita. Seguramente vamos a seguir hablando de cara a esta elección. Bueno, digo esto, ¿no? Esta frase que se la decimos a todos los que están trabajando políticamente, desde un lugar público, ¿no? Pero digo, empecemos a trabajar siendo más prácticos. Esto de ser práctico, dejar un poco la burocracia, porque hay mucha gente que la está pasando mal, y esto hay que decirlo. No todo lo que brilla es oro, y si bien hay una gran actitud del gobierno nacional en sacar este país adelante, hay gente que no le está pasando bien, hay gente que necesita trabajar, hay gente que necesita comer, necesita un techo, necesita dónde dormir, y en eso hay que trabajar, y en esto hay que ser práctico. Hay una palabra que es urgencia, y la urgencia es como uno lo lee y como uno lo interpreta. No se puede esperar para mañana para que un pibe tome una taza de mate cocido con un poco de pan. En esto hay que ser serios, responsables, y pregonar con esto que ustedes dicen, que es casualmente con el ejemplo. Así que los instamos como dolorenses a que sigan trabajando mancomunadamente, que escuchen a todos, a los de Unión por Córdoba, a los que están en la otra vereda. Todos tenemos algo para aportar. Si queremos un país federal, un país que crezca en serio, bueno, dejemos de lado muchas mezquindades y empecemos a trabajar en ese conjunto, que tanto hablamos y muy pocas lo establecemos. Muy pocas veces lo establecemos. Así que agradecerles y bueno, ojalá que vamos a estar hablando de cara a la elección, seguramente cómo van esos días previos. Dale, no podemos menos que agradecerte el espacio que nos das. Sí te quiero dejar un mensaje en general. Yo creo que tenemos que comprometernos como ciudadanos para tener un país mejor. Bien. Yo en lo particular, y esto lo digo con la mayor sinceridad, me metí en el tema de hacer política puntualmente para poder dejarles un futuro mejor a mis hijos, y yo si de algo siempre pregono es que yo todos los días, ¿sí?, les pido disculpas por el tiempo que yo les resto a ellos haciendo esta actividad. Bien, pero también les intento hacer entender que es para dejarles algo a ellos, para que ellos sientan orgullo de que su papá aporta un granito apenas de arena en un desierto para dejar un país mejor. Entonces yo desde ahí, desde esa dignidad, yo le miro la cara, todos los días los puedo mirar a los ojos. Entonces esa taza de leche o de mate cocido que vos decís que tenemos que darle, yo comparto absolutamente con vos. Y es por lo que todos los días estamos trabajando para tener justamente un país mejor. Adriel, muchas gracias. Quiero agregar una cosita más. Hagámonos cargo, si queremos cambiar las cosas, cada uno es responsable. Cada uno aportemos ese granito de arena, como dice Sebastián. Vayamos el 22 a votar, votemos con conciencia. Y si queremos que cambien las cosas, hay que ponerse a trabajar, hay que olvidarse de las mezquindades, como decís vos. Hay que conversar con todos los partidos políticos, hay que sentarse y pensar en Villa Dolores sobre todo, ¿sí? Y claro que se puede, y los esperamos todo el 22 para que pongan su granito de arena a ese voto tan preciado que vamos a defender el 22, por supuesto, eso se lo garantizamos al pueblo de Villa Dolores. Chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Sebastián Quiroga, Adriel Cabo, bueno, referentes de Cambiemos de cara a esta elección que se viene para el próximo 22. Señores, establecemos la pausa y ya viene otro referente político, en este caso de Unión por Córdoba, el doctor José Luis Pérez. Pausa y ya volvemos.